de los órganos más importantes dentro del crecimiento y desarrollo del ser humano. Tan importante que si no tenemos hormona tiroidea, no desarrollamos nuestra parte ósea, nuestra parte cognitiva, nuestra parte, no se reproduce el ser humano, su capacidad de memorizar se hace deficiente, su capacidad de comunicación es pésima y generas demencia o lo que llamamos retardo mental. Estos niños que ustedes van a ver más al final de la diapositiva se llaman los famosos cretinos, el cretinismo, que no debería existir, pero con tristeza le diré que aún hemos visto niños cretinos. Se supone que los papás todos ahorita estamos informados del conocimiento y sabemos muchas cosas, pero hay papás, por ejemplo en la sierra, que no tienen conocimiento de ello, y cuando traen a sus hijos hemos detectado que hay casos de papás que no llevan a sus hijos a controles y creen que su hijo básicamente nació con fallita, así le dicen, nació con trastornos mentales, demencia. ¿Y por qué creen estos doctores en la sierra? Porque en la sierra, doctores, recuerden que la atención de parto normalmente, antiguamente no lo hacía el médico, la atención de parto lo hacían las parteras. Entonces muchos de los niños que nacían hacían hipoxia cerebral, es decir, no atendían bien, hizo su hipoxia, daño neurológico, cerebral, ¿cómo quedaban? Con demencia, con retardo mental. Y así, si ustedes van a la sierra, van a encontrar que hay muchas familias que tienen siempre, como eran numerosas, por ejemplo, no sé cuántos hijos habrán tenido sus abuelos. A ver, ustedes, ¿cuántos tíos tienen por medio? 5. 4. 5 tíos. Ya. 8. Ya. ¿Quién tiene más tíos? ¿Quién da más? 12. Me ganó. Yo iba a decirte 10. Yo pues he tenido 10 tíos por parte de abuelos. Entonces, la pregunta, ¿cómo es que hacían? Y no tenían dinero, no es que tampoco la gente que viene acá fuera millonaria, mucho, ¿no? Pero tenían 10 hijos. La siguiente generación, sus papás, ¿cuántos hijos han tenido? ¿Cuántos hermanos tienen ustedes? Algunos son hijos únicos, otros son 2 hermanos, y máximo creo que llegan hasta 3, ¿no? ¿Alguien son 4 hermanos? 4, ya. 4, ¿no? 4. No. 4. Ya no es muy común 4. Ahora es 3 o 2. Y a veces 1. Lo curioso, doctores, es que cuando tenían muchos hijos, yo les digo esto porque yo he hecho mi celular en la sierra, me contaba un señor, me decía, yo tengo 12 hijos. Ya, pues si muere uno, me quedan 11. Pero lo dicen de una forma como diciendo, o sea, no. Van a sobrevivir los que tienen que sobrevivir. Si se van a enfermar, sobrevivirá quien tenga que sobrevivir. Y los que sobreviven son los hijos que yo tengo que tener para que crezcan conmigo. Ese concepto es muy común en ellos. Por eso cuando nació un niño con falla, le decían, no, nació con fallita. Y no era que nació con fallita, fue la mala atención del parto. ¿Ya? Por si acaso, fue la mala atención del parto. Pero, como existe, es muy común ese concepto de que los niños nacen mal, enfermitos. Sucede que a veces el niño nace normal, pero tiene deficiencia hormonal tiroidea. Y ellos creen que ese niño nació con fallita. Desde el punto de vista que en el parto tuvo daño cerebral. Y no lo detectan hasta que lo traen un día a consulta y dicen, ¿cuántos años tiene tu hijo? Ah, ya tiene 13 años, pero parece un niñito de un bebé, 13 años. ¿Ya? Y vamos a verlos cómo son, ¿no? Son barrigoncitos, pelos parecen así, pinchuditos, ¿ya? Barrigoncitos, con los dientes parecen afilados, tipo tiburón, así. La mirada es fría, ¿no? Y tienen retardo mental. A veces solamente emiten sonidos como animalitos, nada más. Y todo porque si ese niño hubiese recibido hormona tiroidea, hubiese crecido como un niño normal, ¿no? Miren cómo el poco conocimiento genera eso. Por tal motivo, doctores, cuando ustedes vayan, van a tener mucha campaña, o sea, es como educación. Ese es un punto muy importante. Entonces, vamos a ver nosotros que básicamente la tiroides tiene múltiples funciones. Vamos a ir analizando. Bien.
Muy bien. Embriológicamente ustedes recordarán que la tiroides no es que se desarrolla aquí en la... ¿De dónde viene? El conducto tiroidoso que parte de la altura de la formación de la lengua, en la parte superior de las fosas, a los forámenes, ¿no? Desciende desde la zona particular de la lengua, desde toda esa zona, hasta llegar a la ubicación en la parte anterior de la tráquea. En ese recorrido, doctores, la tiroides puede, uno, descender totalmente o dejar un conducto abierto, que sería el conducto tiroidoso, o dejar quistes. Es como que deja el conducto y se va cerrando, pero se cierra como bolitas. O como el caso que mostré a una paciente que se le operó de la tiroides y seguía teniendo una tiroidea, que tenía focos ectópicos en el conducto tiroidoso que habían quedado como remanentes de tejido tiroideo. Entonces, todo eso puede suceder. Entonces, la tiroides aparece como una proliferación epitelial en el piso de la faringe, y eso se llama el foramen secum. Este foramen secum básicamente es el punto de partida de la formación de la tiroides. Desciende por delante de la faringe como un divertículo bilobulado. Durante su migración permanece conectado aquí por un canal llamado conducto tiroidoso. Y esa es una pregunta que se ha venido. ¿En qué tiempo alcanza más o menos su ubicación? Más o menos, ¿en qué semana? Séptima. O sea, en la séptima semana, autores del el embrión se está formando su organogénesis, ya la hormona tiroidea llegó a su ubicación. Pero no significa que ya funcione. ¿En qué fecha va a funcionar? Al final del tercer mes. Recién se hace funcional. ¿Y tercer mes sería qué? ¿Qué semana? 12. Esta es otra pregunta que viene en el ENAM. 12. Semana número 12. ¿Ya? Repito, semana número 7 llega a su ubicación y semana número 12 o más empieza su función. ¿Sí? Estos datos se los pongo porque sí han venido preguntas, así es que se puede repetir. ¿Ya? Entonces acá miren, acá está mi foramen secum y vean cómo la glándula tiroides va descendiendo, como una invaginación, se va descendiendo, y acá están las células tiroideas, va descendiendo, y justo la zona donde se forma la lengua, miren, es como que ha pasado toda esa zona, ha descendido en los oioides, ¿no? Acá está mi tiroides, perdón, el hueso, la caterocricoides. Y miren cómo exactamente se ubica a este nivel la tiroides. Yo les dije, cuando hicimos ecografía, ¿se acuerdan? Le dije que la tiroides siempre tiende a crecer hacia adelante y nunca crece hacia los costados. Por eso es que cuando tú tienes un paciente que tiene bocio, el bocio lo vas a ver como una bola. Porque sería interesante que crezca a los costados y te rodee así, ¿no? Se rodea la tiroides, pero no va a pasar eso, ¿no? Siempre es hacia adelante. Y eso es porque es un tejido que se prolifera rápidamente y como está rodeado o rodea la tráquea, no tiene cómo crecer muy fácilmente hacia la parte profunda y hacia los costados, más es hacia adelante. Y por eso en el práctico, me imagino, estaba en el práctico que se han tomado, viene una pregunta sobre eso. ¿Sí? Sí. De las 3 medidas, ¿cuál era la más importante? Y eran más patológicos, ¿más de cuánto? 20 minutos. Sí, visto que todos también. Entonces, en esta glándula, doctores, sí. Por ejemplo, hubo un caso de un paciente que hizo un cáncer de tiroides. Y todos buscamos, hicimos a la tiroides, hicimos estudios y no encontró función de rosafina, pero los marcadores de neoplasia tiroideo salían positivos. Y buscamos, no encontramos absolutamente nada. ¿Qué había sido? Que había hecho un cáncer a nivel del conducto tiroidoso. Había quedado un remanente de tiroides y eso se había hecho como un tejido neoplásico tiroideo. Entonces, no se olviden que existe un conducto que debe estar sellado. Si no está sellado, lo más probable es que tenga quistes o tenga tejido ectópico tiroideo, ¿no? Tejido que ha quedado, que no bajó totalmente. Entonces, anatómicamente, como pueden apreciar ustedes aquí, acá está el cartílago tiroides, el cricoides,
¿no? Y acá está un espacio que es un espacio pequeño, ¿no? Espacio cricoideo, que donde ustedes básicamente algún día, no sé si les va a pasar, y se atrevan a hacerlo. ¿Qué pasa si ustedes están comiendo con su familia? Vamos a comer un pollito. Comer pollito y después te ven la mesa al costado que comienza a agarrar así. No puede respirar, y comienza a ponerse medio cianótico, ya se quiere desvanecer. Y gritan, un médico, un médico. O un estudiante de medicina, no importa, ya un estudiante de medicina. ¿Qué harían ustedes? Ya, esa es tu manera de que antes que se desmayan, ¿no? Tiene que ser rápido, ¿no? Yo he visto estudiantes de medicina que se quedan en shock, en verdad, te quedas en shock. O sea, es como que agarras y miras y recién reaccionan, pero cuando reaccionan ya es tarde, porque parece ya se cayó. A ver, levanta a alguien, pesa, es muy pesante, ya no puede hacer mucho, es rápido. O sea, si vas a hacerlo, sé impulsivo y ve y agárralo y empújale que bote. Si no funciona, entonces el paciente se va a seguir ahogando. Van a ver cómo se pone en azul y ven su cara, es una cara, yo ya he visto 3 episodios, es una cara agónica, es una cara de desesperación. Es como que ustedes, alguien les aprieta el cuello o están debajo del agua y llega un momento en que ustedes ya no aguantan, ¿no? Están dentro, ya se acabó el aire. Tú sabes que si sales vas a respirar. Imagínate que ya no puedes hacer eso. Esa sensación es fea, es horrible. Esa sensación lo sienten ellos. Entonces, ¿cómo es la naturaleza? El paciente pierde conocimiento y se desmaya para morir. Por lo menos no ser consciente de esa sensación. Y ahí ustedes van y dicen, yo me han enseñado que acá puedo meter un tubito del lapicero y el paciente puede respirar. Sí, yo he visto algunos que lo han hecho con un cuchillito, cortan y ahí de frente, como es un tejido acá, justo en el espacio, la cricoides y el cartílago tiroideo, justo en este espacio es un tejido muy suave, muy frágil, que es el espacio cricoideo. Ahí tú tocas con tu mano y justo presionas así, se hunde, y ahí agarran y le meten un tubo. ¿Es eso o se muere? O sea, si se murió, no hiciste nada, ¿no? ¿Y qué pasa si le colocas y vive? Pero igual se está bien. No, pero es que, a ver, la familia lo va a entender. Es como, a ver, ponte en una situación, tú estás con tu familia y alguien viene y tú sabes que se está muriendo, tú eres consciente que se va a morir, ya está azul, queda poco tiempo. Y el otro dice, lo quiero intentar. ¿Tú qué le dirías? Igual se va a morir. La familia te lo va a pedir. Así ya, literal, te lo va a pedir. Y si logra salvarlo, el cerebro que se murió, sabían que se iba a morir. Es una situación que ustedes, ojalá no les toque vivir, si les va a tocar, estén preparados para manejarlo. A mí me ha tocado ya 3 veces una situación similar. Y en este caso, a mí felizmente me pasó en el hospital, 2 situaciones, el paciente que estaba conmigo. Nosotros sí tenemos un equipo de toracotomía, acá, colocarle el tubo, y es rápido, en 2 segundos, menos de 1 minuto, y me metes el tubo y le saben la vida. Entonces, son situaciones que uno a veces tiene que aprender si es que quiere saber la vida. Esta referencia anatómica es importante. Ahí viene la otra pregunta. Si no sabes, como ha pasado casos de gente aficionada que vieron videos de YouTube o tutoriales, en verdad, hay gente que no es médico, pero que a veces le han achutado, ¿no? Pero a veces también le han agarrado y le han perforado justo acá, ahí. ¡Pam! Logran salvarlo porque no lo pusieron que tenía que ser a este punto, sino lo pusieron más abajo. Igual lo salvan porque también entre el cartílago de la tráquea, en los anillos, es muy fácil que entre un objeto. Pero acá hay un pequeño riesgo. ¿Qué nervios pasan por aquí? Y ha habido casos que les han puesto, no se salva la vida, pero el paciente habla bitonal. O sea, una cuerda así se mueve y la otra cuerda está paralizada. Es una voz bitonal, es como que tiene 2 tonos. Tipo así, robots, una voz muy rara. Pero está bien.
estadio. Puede vivir con tu voz así, por lo menos te comunica, ¿no? Pero a lo que voy, doctores, tengan presente esto de la tiroides, porque sí yo he visto cómo lesionan la tiroides por procedimientos por desconocimiento anatómico. Más o menos la glándula tiroides mide entre 4 por 2 centímetros, con poco menos de eso, con un peso aproximado de 20 gramos. ¿No? En realidad puede pesar desde 14 hasta 22 gramos, ¿no? Tiene un rango bastante amplio, en mujeres más pequeñas, en varones mucho más grandes. Y contiene 2 lóbulos y el istmo, ¿no? Ahí quedamos muy bien, localizado a nivel del... esta es otra pregunta, segundo y tercer anillo traqueal, ya no se olviden. Y cubiertos por una cápsula de importancia quirúrgica. ¿Ya? Doctor, y en el caso de la arteria imo, algunos pacientes que presentan, ¿no se puede perforar? Sí, hemos tenido casos de que las han causado hemorragia. O sea, pusieron el tubo y de repente el cuello comenzó a hinchar. Porque cuando tú rompes una arteria, si no lo suturas, sangra, es una bomba. Sí, se dio casos que se han roto. Entonces, por eso es importante. O sea, si vas a hacer un procedimiento, anatomía, por lo menos tienes que saber más o menos dónde pasan, ¿no? Dónde se presentan más las arterias aberrantes, o sea, conocimientos. Por eso que quienes hacen más eso son los cirujanos. Yo lo aprendí porque ya me tocó 2 experiencias en las cuales cuando no lo sabían hacer, era médico general. Por eso digo, o sea, no significa que ustedes también ya van a saber hacer todo. En el camino se van a topar con situaciones que va a haber otros médicos que digo, oye, tienes que aprenderlo, porque te va a tocar y ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, tienes que saberlo. O sea, así no lo usas en tu vida, pero ya no sabes. Y aprendí a hacerlo. Y al comienzo da miedo que lesiones, tienes que estudiar mucho, tienes que leer, pero sí, hay posibilidad de que lo puedan hacer. Sí, se puede hacer. Bien. Esto ya lo vimos en la ecografía. ¿Listo? Normalmente la carótida común, no la interna, ni la externa, yugular. ¿Y vieron ese fenómeno cuando le decía que aguante la respiración? O cuando hablaba, ¿qué pasaba con la yugular interna? Se expandía más, porque aumentabas la precarga, porque disminuías el pasaje de la sangre del ventrículo derecho a la irrigación pulmonar. Y miren, yo les mencionaba que todos muy parecido, a excepción del esófago, que estaba más en qué lado, izquierdo, ¿sí? En el lado izquierdo veían al esófago, estaba por acá. En la ecografía ustedes lo vieron más por este lado, ¿sí? Muy bien. Entonces es importante que recuerden este de acá. ¿Qué es eso? La lengua recurrente, ¿no? Que sí es lesionado muy frecuentemente en las operaciones de tiroides. Sí he visto yo cuando era interno, doctor, me lavan la pelea de tiroides. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Y sale su voz de internet. Doctor, ya hay que explicarle que es parte de la complicación. No, y ahí viene lo que dijo su compañero. Cuando tú has firmado un proceso quirúrgico, tienes que poner todas las posibilidades. ¿Puede haber un hemorragia? Sí. ¿Puede fallecer en el procedimiento? Sí, si aparecen estas complicaciones. Porque si tú no le dices y fallece, pero usted nunca me dijo. Tengan mucho cuidado, avisen todo. Porque una vez enterado en la familia de todas las posibilidades que pueda haber y aceptan, usted ya tenía conocimiento y murió, porque era parte de las complicaciones que podrían pasar. Entonces, eso se llama consentimiento informado. Y ustedes van a ser la generación de consentimiento informado para todo. Hasta para colocar una vía, van a firmar consentimiento. Se van a acordar, nosotros no hemos hecho mucho eso. Vamos, catéter, procedimientos, ¿no? Pero Perú ya se ha vuelto un país de mucha demanda de denuncia. O sea, hasta imagínense, hay una rama del derecho que dice lo que es negligencia médica. Una subespecialidad en derecho, solamente para eso. Imagínense, tanto nos quieren que se especialicen. Ahora que tenemos nuestros queridos estudiantes de derecho, hay que decirles que una rama define una médica, por lo menos, que nos apoyen. Entonces, históricamente no lo voy a tocar mucho, ustedes ya han conversado con el doctor Segura sobre básicamente, algo que me llama mucho la atención es que histológicamente almacena las hormonas no en forma de vesículas intracelulares, sino en forma de coloide en folículos, ¿no? Es un sistema un poco diferente de almacenamiento.
y básicamente importante porque entenderán la cantidad de T3, T4 que yo necesito para que funcione todo mi cuerpo. Por eso es la cantidad de folículos que tiene la glándola tiroides, ¿verdad? Muy bien, vamos a esta parte interesante y bonita que ustedes les gusta, la parte bioquímica, molecular. A ver, en primer lugar, doctores, quiero que quede bien claro lo siguiente: cuando se libera el TSH, no es que el TSH empiece a actuar aquí y se genera una cadena, ¿no? El TSH puede actuar a nivel de su receptor para formar tiroglobulina, ¿no? Primera proteína que es importante formarlo. O puede funcionar el TSH específicamente en la parte de atrapamiento de yodo, ¿listo? Que es otra fase interesante de la formación de hormonas tiroideas. Y lo otro, no va a actuar a ese nivel, sino va a actuar básicamente a nivel de la oxidación del yodo. Y no solamente ahí, va a actuar a nivel de la organificación del yodo y también va a actuar a nivel del acoplamiento del yodo. ¿Listo? Entonces, ahora razonen conmigo. Si yo tengo un paciente que tiene deficiencia de yodo, ¿sí? Deficiencia, lo que pasaba en nuestros queridos hermanos alcandinos, que no comían alimento con yodo, deficiencia en óseos, pregunta: ¿va a seguir formándose tiroglobulina, sí o no? Sí. Miren la cosa que estoy haciendo. Ya se dicen que sí, por ahí dicen que no. A ver, levanten la mano los que creen. Miren, no tengo yodo, ya no hay yodo, no voy a formar T3, T4, ¿sí? Pregunta: ¿voy a seguir formando tiroglobulina, sí o no? Levanten la mano los que crean que sí. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Y los que crean que no, levanten la mano. Ahora, defiendan su posición. Los que dijeron que no, digan por qué, y los que dijeron que sí, por qué. Porque no le recuerda su receptor para formar tiroglobulina. Claro, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver el yodo con la parte de atrapamiento de yodo, la parte oxidativa, todo eso, con la formación de tiroglobulina. Son dos caminos diferentes. Repito. Doctor, está bien, pero no estoy formando T3, T4. Ya está bien, no estás formando T3, T4. Pero ¿eso qué va a hacer? Que básicamente vaya un indicador a nivel de tu hipotálamo, a tu hipófisis, que se cree que es ¿qué más? TSH. Y si tengo más TSH, va a estimular mayor captación de yodo, pero no yodo. Pero también va a estimular ¿qué? Mayor formación de tiroglobulina. Por favor, vas a tener bastante tiroglobulina. Y es bien curioso, haces el dosaje de tiroglobulina y está alto. Haces el T3, T4 y está bajo. Dices un rato, ¿qué está pasando acá? El problema es yodo. ¿Sí? Es una forma de análisis que hacemos nosotros. Agarro y digo: a ver, dosaje de tiroglobulina. Ahora, si me sale dosaje de tiroglobulina bajo y dosaje de T3, T4 bajo, ¿dónde está el problema? En el TSH. El problema es el receptor probablemente, o que mi hipófisis no está produciendo TSH. ¿Captan la idea? Pero si tengo tiroglobulina alta o normal o alta y tengo T3, T4, el problema es que sí tengo TSH y está funcionando, solamente que no hay yodo. Todo este análisis que estoy haciendo, traten de... ¿Sí? ¿Puede haber una proporción en los importadores NIS también? ¿Puede haber Sí. yodo? Claro, ahora, a eso voy. ¿Puede haber yodo? Sí. Porque acá entra yodo con dos sodios, ¿ya? En el importador sodio-yodo. Entonces, en el famoso NIS, ya, está bien, tengo yodo, pero no entra, ¿no? Entonces, eso ya son alteraciones genéticas a nivel de canales. O sea, ya estamos hablando de otro tipo de más avanzado de enfermedad. Sí existe, doctor. ¿Solo se puede ver en niños o también en adultos? Se ha visto en casos de adultos de enfermedades autoinmunes. Hay tiroiditis que pueden afectar justo este pequeño problema. Entonces, enfermedades autoinmunes que pueden generar... Doctor, la pendrina, sí, también, querramos o no, la pendrina también es afectada, ¿listo? Y te genera también trastorno de formación de yodo. Entonces, todas las vías pueden generar una enfermedad, así como vimos en el crecimiento, acá también. El hecho de que no formes tiroglobulina, tengo yodo, todo funciona, pero lamentablemente no estoy formando tiroglobulina. ¿Vas a tener T3, T4? Tampoco. ¿Me dejo entender? Entonces, todo ese análisis lo vamos a hacer. Bueno, analicemos. Primero, básicamente mi TSH con su receptor anisiclasa MP cíclico, y eso va a estimular el nuclear la síntesis de ¿quién? Tiroglobulina. Ahí lo dejamos tranquilo, nuestra tiroglobulina que se esté formando. Muy bien. La parte del yodo, necesito yo de sodio. ¿Sí? Necesito yo de sodio.
Por tal motivo, un paciente que tiene hiponatremia, repito, un paciente que tiene hiponatremia, podría tener una disminución en la formación de yodo, disminución, más no deja de funcionar. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos bastante sodio extracelular. Eso es bastante, ¿no? Por lo menos, así te baja a 120, sigue siendo más daño. No sé si me voy a entender. O sea, tienes la herramienta, solamente que es más lento. Ya está. Muy bien. No, no es que no haya menos, sino la captación de yodo va a ser más lenta, porque tienes poco sodio. Porque los dos juntos, sin sodio, el yodo no entra por si acaso. Ese es otro detalle. Doctor, si tengo un paciente que tiene hiponatremia severa, 100 de sodio, más difícil va a ser para que entre el yodo. Entonces, trabajan de la mano. Una vez que el yodo ha ingresado, este yodo va a entrar mediante ¿quién? La pendrina. ¿Ya? Entonces la pendrina juega el papel, otro papel importante a nivel apical, y este yodo se tiene que oxidar, y ahí entran las famosas peroxidasas, ¿no? La tiroperoxidasa, ¿sí? El famoso TPO. ¿Ya? El famoso TPO entra acá, allá, para poder oxidar. Gracias a esa oxidación, este yodo puede organificarse con ¿quién? Tiroglobulina, ¿no? Entonces ahí viene la organificación. Y voy a la diyodotironina y monoyodotironina o tirosina. Entonces ya tengo dos componentes. Y es interesante porque es un yodo y acá son dos yodos, ¿no? Ya los he organizado, se ha organificado, mejor dicho. Muy bien. Ahora viene la fase de acoplamiento. ¿Qué significa? Si yo junto dos diyodotironinas, T4. Si yo junto un mono con un di, T3. Entonces ya es muy fácil formar T3 y T4. Y lo interesante, doctor, es que esta formación se queda en el folículo. Y acá viene la otra fase. Este TSH también va a estimular el ingreso de esta formación de tiroglucinas ya yodadas. O sea, ¿quién influye también ahí? TSH. O sea, el TSH influye en todo, por si acaso. Todos lados está influenciando el TSH. Las enzimas lisosomales, para suerte nuestra, el T3 y el T4 son liberados y todo el resto que quede de tiroglobulina o el monoyodotironina o diyodo son recaptados para volver a usar su yodo. ¿Sí? Y ahí sigue el ciclo. Y yo necesito este canal, el MACT8 o el MST8. ¿Ya? Este canal, doctores, aunque no lo crean, existe su enfermedad en el cual va a hacer deficiencias justamente de T3, T4. O sea, toda la maquinaria ha funcionado y justo el problema es la salida. Ahí está el problema. ¿Listo? Igual te va a dar un hipotiroidismo. Bien, doctores, entonces, de esta manera, doctores, yo tengo tres fases. Uno, la formación básicamente de tiroglobulinas, la parte de captación de yodo, la oxidación, la organificación, el acoplamiento y por último la liberación. ¿Sí? En cualquiera de ellos está el problema. Ustedes van a tener que analizar dónde. Lo clásico, doctores, es que el problema va a ser a nivel del receptor. Por ejemplo, si tengo alguien que me anuló y me lesionó los receptores de TSH, ¿qué voy a tener yo? Hipotiroidismo. Y si viene por ahí un anticuerpo que justo estimula el receptor TSH, voy a tener un hiper, como la enfermedad de Gray. ¿Y Hashimoto? ¿Han leído sobre Hashimoto? Tiene dos fases. Hipotiroidismo de causa autoinmune, que tiene dos fases. Una fase con TSH normal y la otra con TSH. ¿Sí? Tiene dos fases. Hashimoto tiene dos fases. Una con una fase con TSH normal, porque así empieza. Dice, oye, pero es hipotiroidismo, sí, pero el TSH está normal. Y viene la segunda fase donde ya hay caída. O sea, básicamente, pero hay aumento de TSH que se va a comenzar a elevar. Entonces, son dos momentos que se manifiesta la enfermedad de Hashimoto. Bueno. ¿Y el propiltiobacilo? El propiltiobacilo básicamente les va a ayudar mucho a ustedes en la formación de tiroglobulina y la parte de la oxidación, unificación. En esta parte de aquí. ¿Ya? Y también ayuda mucho el propiltiobacilo en la captación de yodo. ¿Listo?
El otro fármaco que van a conocer ustedes es el metimazol. ¿Han escuchado? O el tiamazol se llama. ¿Ya? Entre el tiamazol y el propiltirazilo les diré que es mucho mejor el propiltirazilo, ¿no? Porque tiene un efecto periférico. Ustedes saben que este T3-T4 ¿a dónde van a ir? A la sangre. Ya, están viajando por tu sangre. ¿Cuál es el principal que va a viajar? ¿El T3 o el T4? El T4. Y se va a convertir en T3 porque es el de mayor potencia. Y justo va a convertirse en el lugar donde tenga que actuar. Esa conversión, doctores, que se va a dar por unas deshidrasas, hay deshidrasas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Bueno, hay mucho más, pero es lo que vamos a aprender. Una vez que actúa esta deshidrasa, doctores, se va a convertir más T4 a T3, o sea, más actividad, se supone, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué hace el propiltirazilo? Bloquea la conversión periférica de T4 a T3. Lo bloquea. Es como que no te conviertes. ¿Te conviene o no? Sí. Porque si tengo un hipertiroidismo y yo voy a tomar mi propiltirazilo, me conviene que ya no se convierta al más potente, que es el T3. Prefiero que se quede como T4. Entonces ahí actúa el propiltirazilo. Eso no lo hace el metimazol, por si acaso. ¿Ya? El metimazol no hace eso. ¿Listo? Bien. Bueno, acá tenemos lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos acá como la captación tiroperoxidasa, básicamente para hacer la oxidación, la reunificación y el acoplamiento para formar T3 y T4, ¿no? Y al final ser liberados mediante su canal famoso MCT8 y así liberó la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, síntesis material. La síntesis depende de la captación adecuada de yodo por la glándula. Yodo. Ahora, me olvidé mencionarles, hay un efecto. A ver, a un paciente que tiene hipertiroidismo, ¿tú le darías yodo? ¿O le restringirías yodo? Es lógico, ¿no? Claro, le restringo yodo. Por tal motivo va a formar menos de 3T4 y va a bajar. Pero les digo una cosa, el tratamiento es darle yodo. Suena medio confuso. No, que seguro te lo vas a matar. No. Hay un efecto de feedback que hace, es un efecto de retroalimentación. ¿Ya? ¿Cómo doctor así? Más o menos algo así. Cuando la glándula tiroidea capta mucho yodo, se bloquea la captación. ¿Me dejo entender? O sea, es como que yo capto, ¿está bien? Y estoy metiendo yodo y ya tengo mucho yodo. Cuando capta mucho yodo, la glándula se autorregula y dice, alto, stop. Detengo todo el proceso de fabricación porque ya tengo mucho yodo. Entonces hay un mecanismo de feedback que se da y ese mecanismo de feedback detiene la producción de T3-T4. Entonces, cuando se observaron eso, les comenzaron de tratamiento yodo. Y bajaban T3-T4 por exceso de yodo. Cuando la glándula tiroidea tiene un exceso de yodo, se bloquea su producción de T3-T4. ¿Ya? Recuerden también eso. El exceso de yodo en la glándula, el exceso de yodo bloquea la producción de T3-T4. ¿Sí? Ese es otro principio que vamos a ver. Pero eso no sería solo momentáneo. Sí, básicamente es momentáneo. Por eso es que en realidad ese es un tratamiento momentáneo. O sea, bloqueo, más no estás curando. O sea, es como, ya me está viniendo con una crisis. A ver, una enfermedad que van a aprender las tormentas tirotoxicóticas. O sea, es tal la cantidad de una tiroidea que el paciente tiene con una frecuencia de 180. Sus manos temblando como, ay, no sabe qué hacer con tanta taquicardia, fiebre, temor de manos. Y a veces se coma tiroideos. Entonces, en ese caso, sí, yo le doy propiltirazilo, le doy medicamentos para evitar en ese momento, pero el tratamiento es otra cosa. El tratamiento real. Bueno, el yodo penetra en la célula tiroidea en forma de yoduro inorgánico, mismo que procede de quién? De hidratación de T3, de T4, ¿sí? Y de la administración exógena, ¿no? Lo que ustedes van a comer, ¿no? ¿Qué alimentos tienen yodo? Ustedes que han hecho nutrición. ¿No han hecho? ¿No han hecho nutrición? Ya, ¿qué alimentos creen que tengan yodo?
tallos verdes, raíces, tienen bastante yodo. Por eso es que en la sierra, ¿ustedes han escuchado la totora? ¿Sí? La totora que está en la botica acá. Lo que hacía la gente allá era, sacaba la totora y tenía en su base unos tallitos blanquitos. Eso lo comía y eso tenía bastante cantidad de yodo. ¿Y cómo lo descubrieron? Porque había poblaciones que solamente mascaban su totorita y nunca hicieron boce. Y hay otra población que estaba fuera, alejada del lago, que hicieron boce. Todos se buscan si comen igual, todo, y ahí se dieron cuenta que los que vivían en el lago agarraban la totora y masticaban y tenía yodo. Miren, una observación muy curiosa. Entonces, no se olviden que los alimentos, el agua, los fármacos, también algunos fármacos tienen yodo. Entonces tenemos las 4 etapas. Primero, transporte activo de yodo, que se acuerdan que va a entrar con sodio. ¿Listo? La segunda es la oxidación, básicamente por las peroxidas tiroideas, y de esta manera se va a poder unir ese yodo ya oxidado a la tiroglobulina. De esta manera se va a originar la organificación, donde yo me voy a encargar de que se forme mi monoyodotirosina y mi diyodotirosina. Una vez que tengo, vamos a acoplarlos. Una cosa es organificarlos y otra cosa es acoplarlos. Y acá yo formaré, pues, acoplaré 2-di y hago T4, y acoplaré un mono con un di y hago T3. Ya está. Todo esto se va a mantener en el nivel coloidal y eso va a permitir que en algún momento, por algún estímulo de TSH, pueda ser liberado y degradado por los lisosomas tiroideos que están dentro de las células tiroideas y de esa manera liberar T3 y T4 mediante MCT8. ¿Sí? Por tal motivo, yodo es importante. Sin yodo no pasa nada. ¿Cuánto es la cantidad de yodo que yo debería ingerir? Aproximadamente 500 microgramos de yodo. Quiero 500 microgramos. Parte del yodo se va a ir al líquido extracelular para mantener mi concentración en 150. ¿Listo? Otros los voy a sacar del tejido óseo y muscular, también voy a sacar cierta cantidad de yodo. Mi glándula tiroides también tiene yodo que va a intercambiarse con la parte extracelular. Y básicamente las mismas hormonas, el T3, T4 también tienen yodo. ¿Listo? Entonces, todo esto es la manera como está circulando. Entonces, yo ingiero 500 microgramos, se distribuye por todo lado. Por las heces eliminaré 15, pero la mayor cantidad, ¿por dónde lo voy a eliminar? Orina. ¿Ya? Entonces, el yodo lo eliminamos más por orina. Entonces, usted me pregunta, si tengo un paciente con falla renal, ¿podrá eliminar el yodo? No. ¿Ya? Tengo muy presente, no puede eliminar el yodo. La tiroides es la única glándula que depende de un micronutriente llamado yodo. ¿Ya? Lo mismo que hemos conversado. ¿Cuánta es la cantidad de yodo que se debe ingerir? Ustedes, que son mayores de 12 años, más o menos 150 microgramos. Los niños de 0 a 7, 90 microgramos, de 7 a 12, 120. Y las gestantes o madres que están en la lactancia tienen que consumir más yodo. Porque no solamente van a usar el yodo de ellos, sino el yodo para quién, para ellos. Para el producto, en este caso la gestación, o va a ir para el bebé que está en la lactancia. Y ahí surge un pequeño detalle. El bebé es como un parásito. Va a sobrevivir más que tú, como mamá. A ti te va a consumir todo. Vas a bajar de peso, vas a perder masa muscular, te va a quitar tu yodo, pero luego va a tratar de sobrevivir y estar lo más normal posible. Entonces, tengan mucho cuidado porque hay gestantes que no consumen yodo, o sea, o baja su ingesta de yodo. Tengan mucho cuidado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hay que dosar el yodo en orina, cuánto es la ingesta promedio de yodo que yo tengo y el estado nutricional de yodo. Si hay que deficiencia severa, moderada, leve, es óptimo mi cantidad, más de lo adecuado o posiblemente en exceso. Entonces, lo óptimo es de 100 a 200. Si lo manejo bien, estoy en el rango de 150. Chévere. Bien. Ya 200 a 300, ya es mucho yodo. Y si das exceso de yodo, vas a tener ese efecto que les digo, vas a disminuir la producción de T3, T4. Y ahí sí no cumplimos con el objetivo. Acá lo mencionamos, básicamente el transporte de yodo. Yo solamente quería mencionarles que el zinc, o el NIS, perdón, el importador sodio-yodo, ¿de quién depende? TSH. O sea, quiéramoslo, doctores, el TSH es como su gatillo.
El TSH tiene que estar ahí estimulando para su funcionar. Para mala suerte de nosotros, doctores, depende de quién, de energía, ¿ya? Depende de mucha energía del sodio, potasio, ATPase. ¿Cómo así, doctor? Pregunta. Miren, el NIS, ¿se acuerdan del NIS? Entra yodo y ¿quién entra? Sodio. ¿Entra o sale? ¿Es contrario o entran los dos juntos? Ya entran los dos juntos. Una vez que entró, ¿quién lo saca? Bomba sodio. Entonces, hay consumo de energía, doctores. ¿Ya? Consumo de energía. Por tal motivo, todo aquello que bloquee la producción de ATP va a también bloquear ¿qué? Formación de T3 y T4. Un paciente que tiene, se lo explico de esta manera, un paciente que tiene sepsis, shock séptico, una infección muy fuerte, disminuye su ácido de expresión anaeróbica con lactato elevado, ácido láctico y todo lo demás. Estos pacientes, por ejemplo, tienen deficiencia de producción de ATP y comienzan a hacer cuadros parecidos al hipotiroidismo, ¿no? Entonces, todo lo que pasa, netamente, por alteraciones de los mecanismos que usan. Muy bien. Ahora, ¿sí? Y con la hipopotasemia también podría desencadenar menor cantidad de 3 y 4. En realidad, a ver. Porque ya no entraría potasio y no podría salir el sodio. Claro, pero a ver, vamos a lo siguiente. Si tú me lo explicas de esa manera, para que lo puedan entender. Y vas a darte cuenta de algo. Por ejemplo, vamos a hablar rojito. Tú tienes tu célula, ¿sí? Listo. Hemos dicho que básicamente acá va a ingresar yodo, ingresa quién? Sodio. Acá hay mucho sodio, acá hay poco sodio, acá hay mucho potasio, acá hay poco potasio. Listo. La pregunta es, una vez que ingresó el sodio tiene que salir, ¿y quién tiene que entrar? El potasio, ¿sí? Entonces su compañero dice, si tengo una hipopotasemia, o sea, tengo deficiencia de potasio, básicamente igual va a haber un ingreso de potasio, porque el potasio básicamente es un electrolito que va a salir de otras células, ¿ya? Siempre hay un mecanismo de regulación. El potasio tiene esa peculiaridad. El potasio, si o no lo ingieres o si no lo eliminas, se mueve entre células. Unas células liberan más potasio para que otras células lo puedan comer, ¿no? Es que se trata de mantener un juego, hay un equilibrio. Entonces, no bloquea mucho el hipopotasio, pero sí lo puede hacer más lento, ¿ya? Así como la hiponatremia, ¿sí? La hiponatremia también puede hacer más lento el proceso. La hipopotasemia también, pero no se detiene, ¿ya? No se detiene. Bien. ¿Qué es así? El TSI básicamente es la síntesis de hormonas tiroideas, ¿cómo te lo podría explicar? Autoinmunes. Es como síntesis de tipo de enfermedad de Graves, algo así. O sea, por ejemplo, tú sabes que hay sustancias estimuladoras autoinmunes que pueden estimular el receptor del TSH. O sea, puede que el mismo TSH lo estimule, pero también puedes tener justamente la hormona como que similar al TSH, pero es una hormona de causa. El término de TSI, así si te lo explico, sería como los anticuerpos, algo así. Ajá. Es como que es un anticuerpo que va y ataca, no para destruirlo, sino para estimular al receptor TSH, y su función es similar. ¿Ya? Entonces, básicamente es como que estuvieses teniendo un TSH. O sea, es como que estás estimulando a la glándula a que básicamente siga produciendo. Pero en este caso se llama enfermedad de Graves, ¿no? Que es la enfermedad autoinmune básicamente de hipertiroidismo. Se refiere más a eso, ¿no? Es como que su síntesis, pero desde un punto de vista de autoanticuerpo, inmunoglobulina. Bien. Claro, es que el TSH va y actúa en su receptor, pero en este caso ya no es un TSH, sino es una inmunoglobulina, es un anticuerpo que va y justamente se pega al receptor y genera la misma respuesta.
como que tú dices TSH, algo así. Es omega 10, ¿no? Para dejar el yodo, eso. No, al receptor de TSH. Al receptor de TSH. Muy bien. A ver. Entonces nosotros acá, miren, sodio, yodo, y depende de quién, sodio, potasio, ATPase. ¿Listo? Ingresa y yo tengo que básicamente oxidar, ¿no? Mediante la tiroperoxidasa. ¿Ya? Yo tengo básicamente en este proceso de transporte, de captación de yodo, tengo dos medicamentos que van a relativamente bloquear en este mecanismo, tanto en la recaptación de yodo, parte de la formación de tiroglobulina y parte de la oxidación, pero también justamente actúa a este nivel, bloqueando a la tiroperoxidasa para evitar la oxidación del yodo. ¿Ya? Tanto el propiltiracilo como el metimazol, ambos son, con la diferencia que les he dicho que el propiltiracilo tiene un efecto periférico, ¿sí? Ya. El TPO básicamente se sintetiza en el ritmo endoplasmático, se encarga de la oxidación de yodo, incorporación de los residuos de tiroglobulina y acoplamiento de diyodotiriamina y monoyodotiriamina. Entonces, básicamente en resumen, la tiroglobulina ya saben que es la proteína que se ha formado como base y molde de toda la formación de hormonas tiroideas, ¿no? Como que es el responsable de ella, ¿ya? Que también ya ustedes lo han visto, se sintetiza en el ritmo endoplasmático, en la parte de Golgi. Y básicamente se libera por vesículas exocíticas hacia la luz folicular. Lo otro que hemos visto es la iodinación de la tiroglobulina. Básicamente es la fase de, podríamos decir, de organificación. Hay una oxidación de yodo que básicamente se va a dar con una peroxidasa en interfase célula coloide con la tiroperoxidasa. Este yodo se va a incorporar, ¿no?, a residuos tirosilo. ¿Y esto quién lo va a estimular, esta iodinación a nivel de la tiroglobulina? TSH. Se dan cuenta que TSH está en todos lados. El acoplamiento, básicamente, doctores, es la función en la cual voy a, después de la oxidación de residuos tirosilos, acoplamiento de los residuos tirosilos dentro de la tiroglobulina, formación de iodotironinas, básicamente, importante rol de la tiroperoxidasa. ¿Quién lo va a estimular? TSH. ¿Quién lo va a inhibir? Las famosas tiocarbamidas. Ese es un fármaco, ¿no?, que también se usa para los pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿no? ¿A quién inhiben? TPO. ¿Quiénes son las tiocarbamidas? Propiltiracilo y metimazol, ¿no? Más conocidas como las tiocarbamidas. En general las dos, tiocarbamidas. No, me va a complicar, no sé, con nombre farmacológico, ¿no? Propiltiracilo y los han agrupado en las obras. La proteólisis, que es la parte ya final de liberación para yo liberar T3, T4 o mono o di. Adivinen quién lo estimula. TSH. O sea, en todo lado, doctores, está el TSH. ¿Ya? Por tal motivo, si no hay TSH, ¿qué va a pasar con la célula? La glándula, si no hay TSH, se va a hipotrofiar. Ustedes se dan cuenta que hacen la ecografía y son unas tiroides así chiquitas, son unas bolitas pequeñas porque se hipotrofian tan severamente, ¿no? Y eso es cuando hay deficiencia de TSH. A diferencia, cuando tienes, eso sería un hipertiroidismo, perdón, un hipotiroidismo secundario, ¿sí? ¿Saben a qué me refiero? ¿No? Hipotiroidismo secundario. ¿Qué significa un hipotiroidismo secundario? El problema está en la hipófisis, que no produce TSH. Entonces, como no hay TSH, ¿qué pasa con mi glándula? Se hipotrofia. Pero puedo tener un hipotiroidismo primario. ¿Cómo está la glándula? Está hipertrofiada. Cosa diferente, ¿sí? Muy bien. El transporte y metabolismo, creo que hemos dicho que el 80% ¿cómo está? T4. ¿Y el 20% cómo? T3. Porque el más potente es T3. El más abundante es T4. ¿Ya? No se confundan ahí. Y la 5-mono de la degeneración de T4 a nivel de extraglandular, o sea, periférico, fuera, es la responsable del 80% de niveles en sangre de T3. Esta posee una potencia metabólica, ¿cuántas veces mayor? 3 veces mayor que el T4. O sea, si tú quieres potencia, necesitas T3. Y desde ahora les voy diciendo un dato bien interesante.
doctor, estoy produciendo mucho T4, tengo exceso de T4 porque soy hipertiroidea. ¿Saben qué es el organismo, doctor? Lo va a transformar a un T3. Doctor, por eso es peligroso. Pero lo va a transformar a un T3 no funcional. El famoso RT3. ¿Ya? Mira, interesante, ¿eh? A mí me fascina mucho esta parte porque es como que ya está bien. Voy a transformarte a T4 porque estás mucho te va a transformar a T3, pero te va a transformar a un T3 deficiente, no funcional. Y de esa manera salvo la situación. O sea, no es que no lo puedas convertir, lo vas a convertir, pero vamos a el T3R o le dicen RT3, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la T4 y la T3 en este caso se unen a las globulinas. Recuerden que estas hormonas derivadas de aminas, que es la tirosina, igual que las catecolaminas que también derivan de dónde? De tirosina. A diferencia de las catecolaminas, la parte tiroidea requiere de transportadores. Y ya les he explicado por qué. Porque los transportadores van a hacer que su tiempo de vida sea más prolongado. Y yo necesito que mi T3 y T4 tengan más tiempo porque tienen que funcionar. A diferencia de las catecolaminas que los quiero para una situación de estrés, de emergencia, que funciona y se va. ¿Cómo se llama esta? Las famosas globulinas fijadoras de hormona tiroidea, el famoso TBG. ¿Ya? ¿En qué porcentaje se unen? Más o menos casi un 80%. Y una pequeña cantidad, casi un 1% que está libre, viajando, feliz, en la sangre. Y ese 1% es el que va a actuar. Para que pueda actuar un T3, necesita liberarse de tu transportador. Si está conectado, no funciona. Tiene que estar liberado. ¿Ya? Tiene que estar. Es que el detalle es que si se libera el T4, se va a convertir en ¿qué? En T3. Eso es lo interesante. Mientras esté el T4 unido a la globulina, no se va a convertir. Lo libera. ¿Dónde cree que lo libera? En la zona donde tiene que actuar. Basta que lo libere, se convierte en T4, en T3. Entonces sí, automático. ¿Sí? Entonces el principal que está transportado es el T4, no se olviden. La vida media del T4 es ¿cuánto? Y del T3. Y ya entienden por qué vive más tiempo el T4, porque el T4 es el que está más unido a los transportadores. ¿Ya? Ahora, lo interesante es que estas hormonas se metabolizan fundamentalmente por deyodación. ¿Ya? O sea, que quitamos yodo. Si quitas uno, se vuelve el T3. Le vuelvo a quitar otro yodo, se vuelven diyodotironina. Le vuelvo a quitar otro yodo, se vuelven monoyodotironina. O sea, lo puedo degradar, ¿no? La otra vía, básicamente metabólica, es la conjugación en el hígado y su eliminación por la bilis. ¿Ya? Pues, otro mecanismo de eliminación, conjugarlos. Conjugarlos. Y acá viene la parte interesante. Doctores, ¿cuántos tipos de deyodación existen? En realidad vamos a entender tres: el D1, el 2, el D2 y el D3. ¿Ya? Entonces, miren, por ejemplo, el 3,35 de yodinasa tiroidea actúa sobre monoyodotironina y diyodotironina, no actúa sobre el D3 y T4. ¿Ya? Es un tipo de desyodasa que solamente actúa a nivel de mono y di, pero no T3, T4. Este yodo liberado es reutilizado en la síntesis. ¿Se acuerdan del gráfico que vimos? ¿No? Se reutiliza. Pero ¿quién actúa ahí? El 3 y el 3,5 desyodinasa. Ese es el responsable de la recaptación. Ahora, el yodo que está liberado es reutilizado y la 5 desyodinasa, más conocido como D1. ¿Dónde va a actuar? Periférico. También va a actuar a nivel intratiroideo. Actúa sobre quién? T4. Entonces, ¿quién se encarga de convertir o quién convierte T4 en T3 a nivel periférico? D1. ¿Quién convierte el T4 a T3 a nivel intratiroideo? También el D1. ¿Ya? Puede hacerlo tanto intratiroideo como también lo puede hacer a nivel extratiroideo, a nivel periférico. D1. Ahora acá vamos a ver algo interesante. Observen esto de acá. Yo tengo monoyodotironina, diyodotironina y voy a formar T4, ¿sí? Más conocido como tiroxina. Yo tengo dos opciones, doctor. O lo convierto en T3
para que tenga una alta actividad biológica, ¿no? De repente por ahí soy un hipotiroideo, hay que mejorarlo. O de repente soy un hipertiroideo y ya no me conviene formar más T3. ¿No? Formo el famoso RT3 o el T3 reverso, ¿ya? De baja actividad biológica. En pocas palabras, no causa daño. ¿No? La biología es la parte que es interesante, porque al darse cuenta que ya no necesita T3, lo va a convertir en el que no causa daño. ¿Quién se encarga de esta conversión a RT3? Desyodasa 3. ¿Ya? Repito, la desyodasa 3 se encarga en convertir T4 a ¿qué? RT3. ¿Y quién se encargaba de convertir T4 a T3? La D1. Y también se encarga de la D2. ¿Ya? El único que convierte a la reversa, ¿quién es? El D3. ¿Ya? Desyodasa 3. No se olviden eso, por favor. A ver, acá está el grafiquito. Sí, acá está el grafiquito. Entonces, miren, básicamente, observen, yo tengo mi T4 o mi tiroxina y se va a convertir en ¿qué? T3. ¿Quién se encargaba? De 1 y de 2. Listo. Pero de repente yo quiero formar T3. ¿Quién se va a encargar? De 1. ¿Y quién va a formar T3 reversa? De 3. ¿Ya? De 3. Muy bien, doctor, yo ya tengo mi T3, mi T3 normal. Si este T3 normal lo quiero desnaturalizar, es como que ya, pues ya funciona y cumple su función. Si yo le quito un yodo, ya deja de funcionar, porque se vuelve en diyodo tironina. ¿Quién se encarga de quitarle ese yodo? D3 de 1. Si se han dado cuenta, el D3 vendría a ser como el salvador ante un hipertiroidismo. ¿Sí? Es como que bien, oye, estás hipertiroideo. Ya, vamos a una cosa, vamos a convertir de T4 a T3 reverso. Y si ya hay T3, ¿qué voy a hacer? Lo voy a convertir en diyodotironina, que no sea funcional. O sea, por 2 vías te está ayudando el D3. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tienen abundante D3? Los hipertiroideos. ¿Sí? Los hipertiroideos tienen abundante D3. ¿Puede ser un indicador, doctor? Sí, dosamos D3. Si tú dosas D3, desyodasa 3 y está elevado, te está indicando que corrobora que parece un hipertiroideo. Sí, pero suficiente con que doses tu T3 y T4. ¿No? T3 por T4, ya tienes tu cantidad de T3 T4 que estás formando. ¿Listo? Entonces, doctores, básicamente yo tengo el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Y el tipo 3, repito, ¿dónde va a haber más tipo 3? ¿Cuándo va a aumentar el tipo 3? Cuando estemos con hipertiroidismo. ¿Listo? Y cuando tengo, ¿cuándo va a disminuir? Cuando tengo un hipotiroidismo, porque no me conviene. ¿Qué me conviene tener cuando tengo un hipotiroidismo? D2. D2 principalmente, ¿ya? Hablando de enfermedades, D2. ¿Listo? Hablando de enfermedades más D2. Porque el D2, doctores, va a disminuir cuando tengo un hipertiroidismo. ¿Sí? Claro. Porque no me conviene convertirlo a T3. ¿No? Para lo contrario, yo necesito más al D3 para convertir un T3 reversa, o ese T3 convertirlo a T2 o al diyodotiroxina. Bueno, básicamente ustedes saben que hay un receptor transmembrana, que es el receptor de la hormona tiroidea, ¿no? Y ustedes saben que pasan, es un canal que va a pasar, transporta, lo lleva al T3, y justamente el receptor del T3, ¿dónde está? A nivel nuclear. ¿Sí? Eso sí que esté clarísimo, ¿no? Eso es una pregunta que también muchas veces me dan. Y ahí tengo mi receptor de hormona tiroidea, ¿no? Que justamente la hormona tiroidea tiene una peculiaridad. Es la hormona que directamente va al núcleo para ya cambiar la estructura de una célula. ¿Listo? Por eso es tan importante en tu crecimiento, metabolismo y desarrollo. Para que tus huesos crezcan, para que tu pelo, tus características genéticas se manifiesten de forma adecuada. ¿Necesitas a quién? Al T3. ¿Ya? T3. Lo mismo para que vean cómo entra el T3 de forma directa a nivel nuclear y genera justamente la formación de proteínas para cambiar la estructura de esa célula, la va a modificar.
Entonces, veamos, solamente ya para finalizar. La hormona tiroidea básicamente va a actuar a nivel de dos receptores, uno que sean los receptores de tiroidea alfas y los beta. ¿Ya? Y es bien curioso, doctores, porque tanto los alfa y los beta tienen efectos muy diferentes. Miren, cuando actúan a nivel del receptor alfa, ¿qué va a haber? Crecimiento. ¿Qué va a haber? Maduración ósea. ¿Qué va a haber? Desarrollo de las células beta. ¿Y qué son las células beta? ¿Listo? O sea, en pocas palabras va a permitir que se forme una mejor cantidad de insulina. Desarrollo intestinal va a hacer que el intestino se forme adecuadamente. Lo cual, cuando los niños cretinos no. Los niños cretinos, sus intestinos se desarrollan tanto así que hacen ilio, distensión abdominal. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Ritmo cardíaco basal. ¿Quién se encarga? La hormona tiroidea de que tu corazón lata adecuadamente. Y el metabolismo de la glucosa, ya como TR alfa exclusivo. TR beta, miren, función que auditiva, desarrollo de los conos a la parte visual, estimulación cardíaca por T3 y metabolismo del colesterol. Doctor, ¿y quién tiene función conjunta? ¿Qué dice acá? Desarrollo del cerebro. Y ahí es lo que quería resaltar con ustedes. Un paciente que tiene deficiencia de hormona tiroidea siempre va a tener retardo mental. Doctor, los pacientes ya adultos, como nosotros, que tengan deficiencia de hormona tiroidea ya desarrollados, ¿cómo va a estar tu capacidad de razonamiento mental? Lento. Tu capacidad de pensar va a ser lenta. Bueno, también se encarga básicamente de diferenciación de oligodendrogrías, producción de hormona de crecimiento. Recuerden que les dije que la hormona tiroidea de crecimiento trabajan de la mano. Producción de TSH, ¿ya? Y control de la temperatura corporal. ¿Ya? Todas estas características, doctores, son función de la hormona tiroidea. Es bastante. Entonces debe ser caótico no tener hormona tiroidea justo de niño. Debe ser caótico. Miren cómo hay trastornos de desarrollos en pacientes hipotiroideos congénitos que tienen deficiencias de desarrollo óseo. ¿No? Miren, ¿no? Como son niños que nacen con deficiencias de yodo y miren cómo sus huesitos, su formación ósea es deficiente, no hay desarrollo, se quedan pequeños, no crecen. Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto tiempo creen que tenga este pequeño? ¿Un año? Por lo menos ahí ya debe tener 2 años. O sea, no crecen, no se desarrollan su musculatura, su cara, su expresión, sigue siendo de bebé. ¿Ya? Entonces, eso ya es muy típico de los niños hipotiroideos. La regulación, no se olviden, hipotálamo, terciario, secundario y primario. ¿Ya? Hay feedback, sí, básicamente los feedback dependen mucho del TSH. Yo les digo una cosa, a ver, si les hago esta pregunta me la responden. Solo pidiendo una hormona TSH, T3 o T4, ¿cuál de los 3 pido para llegar al diagnóstico de un paciente que tenga hipertiroidismo? TSH. ¿Cómo tendría que ser el TSH? Aumentado para un hipertiroidismo. Ya, pero ahora, si tengo TSH aumentado, sí, puedo tener hipertiroidismo, pero también puedo tener hipotiroidismo con TSH aumentado. ¿Te ayuda o no? No. Entonces ya. Repito la pregunta. ¿Qué voy a pedir yo para diferenciar si tengo un hipertiroidismo? ¿T4 o T3? T4, porque es el más abundante y es el promotor del T3. O sea, ¿para qué pides T3 si sabes que el que más interesa es el T4? Entonces, con el T4, doctores, que esté alto, hipertiroidismo, no es TSH. ¿Listo? El TSH me sirve para seguimiento, porque si tú das un buen tratamiento a un paciente o corriges el hipertiroidismo, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con el TSH? También se va normalizando. O sea, para seguimiento sí, pero para diagnóstico no. Al revés, un paciente con hipotiroidismo
Le dije con hipotiroidismo y con hiper, ¿no? Hiper. A ver, con hipotiroidismo, ¿qué van a pedir? ¿TSH, T3 o T4? Hipotiroidismo. ¿T4 o T3? ¿T3 o T4? ¿Por qué T3? Es la formalidad, porque cuando tú tengas un paciente con hipotiroidismo, todo el T4, ¿qué va a pasar con el T4? Se va a convertir en ¿qué? T3. Es decir, básicamente es como que tu T4 va a ser muy engañoso, tu T3 sí. Si tu T3 realmente tienes un hipotiroidismo, tu T3 va a ser bien bajo, ¿ya? Entonces pedimos T3 para hipotiroidismo. ¿No sería también bajo? Sí, los dos serían bajos, pero recuerda que el T4 básicamente bajó por la conversión rápida. Pero quien te va a asegurar a ti realmente, si ya estás produciendo buena cantidad de T3, es los saques. Necesito saber eso. En concreto, siempre pedimos los tres: TSH, T3, T4. ¿No? O sea, es como que pedimos los tres, pero ya tienen que entender, si tuviesen que elegir entre entonces o eliges el TSH con T3 o eliges el TSH con T4, tienes que saber en qué momento lo vas a elegir. Y si no hay mucho dinero, ya piden T4. Si es hipotiroidismo, y si es hipotiroidismo, T3. Pero en general, doctores, más o menos ese es el razonamiento que hacemos nosotros cuando buscamos el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Los casos tienen hipotiroidismo T3, ¿no? Normalmente tenemos más T3, porque supuestamente si el T3 está bajo es porque ya, pues no hay T4. O sea, no hay T4. Pero en el caso del hipertiroidismo sí, porque recuerden que si tú lo saques, ¿qué va a pasar? A ver, en el hipertiroidismo hemos dicho que se produce más T3. Ya, primero que se va a convertir más a T3 reverso y se va a convertir en diodo. Por eso es que no te conviene tampoco dosar T3, porque te va a salir disminuido, pero sí vas a tener bastante T4. ¿Me dejo entender? Entonces, cada uno tiene su explicación. No se olviden, pedimos más T4 cuando tenemos hipertiroidismo y pedimos más T3 cuando tenemos hipotiroidismo. Y el TSH me sirve de control para saber. Ahora, el TSH también lo uso para diferenciar si es primario o es secundario. ¿Sí? También. O sea, si usted quiere saber la causa. Entonces, al final, no tengo problemas, pido los tres. Claro, o sea, todos los médicos al final, a pesar de explicar todo eso y saber todo eso, T3, T4 y TSH. Bueno, hay dos mecanismos de regulación: uno es el eje hipotónico tiroideo y el otro es intratiroideo, mediante los cambios de yodo orgánico glandular. Repito, el feedback de acá está claro, ¿no? Hemos visto que si tengo, miren, por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo. A ver, tengo deficiencia de T3, por tal motivo, dentro de mi glándula va a decir, bueno, hay poco T3, por tal motivo, si hay poco T3, ¿qué significa eso? Que tengo que formar más TSH, y a más TSH yo tenga mayor producción de T3 en T4 y eso va a compensar. ¿Sí? Simple, concreto, no hay mucho que analizar. Recuerden que acá tengo más al D2, a nivel de la glándula tengo al D1 y D2, y a nivel periférico tengo D1 y D2, pero voy a tener aquí al D3. ¿Ya? No se olviden. Por tal motivo, ese es el eje. Pero también he dicho que mi propia glándula se autorregula. Y eso es lo que decía. Si tengo mucho yodo, se va a autorregular. Dice, no, tengo mucho yodo, tranquilo, no va a producir mucho. Se autorregula. ¿Listo? Factores que estimulan la síntesis y secreción de TRH. Ahora vamos a la parte del hipotálamo. Si disminuye T3, T4, de hecho que sí, pues, por lógica, ¿no? El frío, doctores, el frío estimula la mayor secreción de ¿qué? TRH. Por eso es que la gente, si ustedes leen los estudios que se hacen de hormonas tiroideas o de secreción TRH en la gente que vive en Canadá, ¿no? Las zonas ahí, por las zonas de alto frío, son gente que tiene mucha secreción de, no mucha, sino tienen un poco más aumentado su TRH, porque tienen que sobrevivir a ¿qué? Al frío, su cuerpo tiene que generar calor. Entonces, en la estación, la parte estacional, ¿en qué estación van a hacer ustedes más producción de TRH? Invierno. ¿Ya? Y gracias a eso sobreviven al frío. Solamente que hay gente que
lo pasan muy tranquilos en el invierno porque su cuerpo regula muy bien la temperatura, pero hay gente que no le gusta el invierno. Apenas entra el frío están temblando, no calientan, mis manos están frías, ¿no? Hay gente, probablemente su cantidad de producción de TRH no es que sea deficiente, sino que no es tan alta como las otras personas que sí lo tienen. Estimulación alfa-adrenérgica, y también hay una estimulación por la arginina vasopresina. El ADH también estimula la secreción de ¿quién? TRH. Factores que inhiben la secreción y la síntesis. Aumento de la conversión intraneural de T4 a T3. ¿Listo? Claro, si tengo esto, voy a inhibirlo, ¿no? ¿Para qué voy a secretar más TRH? Y bloqueadores alfa-adrenérgicos. ¿Ya? Bloqueadores alfa-adrenérgicos. ¿Ustedes han hecho fármaco? Todavía no. Próximo siempre empieza, ¿no? Ya, no lo voy a controlar. Entonces, en general, doctores, los mecanismos de acción del TRH vienen mi TRH, actúan entre proteínas G, fosfolipasa C, ¿no? Entonces, y al final, siempre el mecanismo final que es liberación de calcio para liberar el TSH, en este caso, que es la hormona que va a actuar a nivel de la glándula. Factores que estimulan la síntesis del TSH, el TRH, disminución de 3T4, ¿ya? Disminución de la desayodinasa tipo 2, ya saben por qué, y estrógenos, ¿ya? Los estrógenos, doctores, estimulan la síntesis de TSH. ¿Y por qué, doctores, las mujeres tienen que tener mayor estímulo del TSH? ¿Ah? ¿Cuándo la mujer tiene más estrógenos? ¿En qué etapas? ¿Ustedes que han hecho ¿ah? En el ciclo menstrual y también en la gestación, tiene niveles elevados? Necesitas mejorar tu metabolismo, ¿ya? Entonces es una forma de protección. Y lo curioso, doctores, que el estrógeno, como dice acá, tiene unión con el receptor del TRH. O sea, en pocas palabras, engaña a la hipófisis y le hace creer que está lleno de TRH y le hace producir más TSH. No en gran cantidad, pero sí ayuda. Lo inhibe básicamente la conversión de T4 a T3, aumento de la desayunasa tipo 2. ¿Quién es el inhibidor por excelencia? Somatostatina, dopamina también, glucocorticoides y enfermedad crónica o agudas. Miren lo que está mencionando acá. ¿Qué dice acá? Glucocorticoides. Se ha visto, doctores, que las personas que consumen glucocorticoides como prednisona, dexametasona, que están tomando cada rato prednisona, dexametasona, pueden tener un efecto de hipotiroidismo, ¿ya? Por fármacos de corticoides, ¿ya? Por eso inhibe la secreción de TSH. No es bueno usar mucho corticoides, tengan cuidado si van a restar a un paciente darle corticoides. Yo he visto pacientes que toman corticoides durante 2 años. El médico dijo, vas a tomar esto por un mes para que cambie tu dolor, y pues el paciente muy calmado, sigue calmado. Las acciones creo que ya lo hemos ido conversando, qué hace el TSH a nivel de cada uno de lo que hemos hablado, lo mismo que hemos mencionado, solamente que está resumido. Y ahora vamos, ¿qué factores controlan la síntesis de las hormonas tiroideas? ¿Quién no va a estimular? TSH. ¿Ya? Vamos a ver que también hay, ¿cómo lo podríamos decir? Algunas anticuerpos, no lo que les mencionaba, ¿no? Anticuerpos que pueden estimular al receptor de TSH, o sea, que también es dable, enfermedades autoinmunes, ¿no? Y también hay inhibitorios que son anticuerpos bloqueadores, o sea, ¿listo? ¿Quién inhibe la producción de hormonas tiroideas? El exceso de yodo. No, yo no, pero entonces debería ser más, no. El exceso de yodo tiene un efecto inhibitorio. ¿Y quién inhibe? Litio. ¿Quiénes toman litio? ¿Han escuchado una vez que toman litio? Ah, verdad, tienen que ir a la predicación del pastor nacional. ¿No? ¿No quieren? No, me quiero revivar.
Ya, la autocoagulación tiroidea básicamente es deficiencia de yodo, secreción preferencial de T3, exceso de yodo, inhibición de la captación de yodo, síntesis de secreción. Y esto es lo que solamente quiero que recuerden, el efecto Wolff-Chaikov. El efecto Wolff-Chaikov es el efecto que les acabo de explicar. ¿Cuál es? Escape de efecto inhibitorio de exceso de yodo. Ese es el mecanismo por el cual el exceso de yodo bloquea la producción de este 4. ¿Cómo se llama ese efecto en pacientes sanos? El efecto Wolff-Chaikov. Así se llama. Este es el nombre que le ha puesto el descubridor. Wolff-Chaikov. Bueno, en general, entonces, para finalizar, efectos de las hormonas tiroideas, pues tenemos en todo. En forma general, en el sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, reproductor, digestivo. ¿Ya? Un paciente hipertiroideo y miren un paciente hipotiroideo. Delgados, con los ojos salidos, ¿no? Exostalmos, piel lisa, bien lisita. La piel de los hipertiroideos es bien suave, suavecito, suavecito, suavecito. ¿Ya? Más bien de los pacientes hipotiroideos es áspero, ¿no? La cara se hace más, la piel se hace más gruesa, la voz se hace. Yo me acuerdo de una señora que era hipotiroidea, su voz era una voz así gruesa, ¿no? Cambió y su hijo me contaba que su voz de ella era más fina. Entonces, tienen que ustedes ser muy perceptivos en ese aspecto. Bien, chicos, terminamos ahí. Son libres.